Cordial saludo. En esta nueva oportunidad vamos a contextualizar de forma grupal lo que es el punto 4 de la tarea 4 sobre la aplicación de un diseño de bloques completamente al azar en RStudio, basándonos en una tesis que seleccionamos. Entonces, de forma grupal, eh, está nuestro compañero Guillermo Vaquero, M. Castillo, y mi persona Oscar Dayman Arrez. Compañero Omar Parternida, no sé qué inconveniente tuvo que no pudo participar. Entonces, básicamente, le doy mi palabra a mi compañero Emer. Buenas noches, tutores y compañeros. A continuación yo les voy a explicar, a presentar más que todo la tesis que nosotros seleccionamos como trabajo de referencia para nuestro proyecto. Esta tesis se desarrolló en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, en la carrera agropecuaria. Eh, Esta tesis trata sobre la morfometría en órganos accesorios del tracto gastrointestinal en pollos de engorde alimentados con harina de frijol de palo, Cajanus cajan. Bueno, entonces, cogimos porque aborda un tema muy relacionado con nuestro proyecto y sobre todo porque utiliza una metodología experimental que podemos aplicar. En este caso, el autor trabajó un diseño de bloques completamente al azar, donde los tratamientos se distribuyen dentro de bloques formados para controlar, perdón, la variabilidad del material experimental. Esa misma estructura de diseño estadístico es la que nosotros vamos a emplear en nuestro proyecto, adaptando los tratamientos y las unidades experimentales a nuestras propias condiciones, pero eso sí, siguiendo el mismo enfoque metodológico que se presenta en esta tesis. Muchas gracias. Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Haider Pérez y les vengo a hablar sobre el planteamiento del problema de la investigación. Eh, el alto costo del maíz y la soya en la alimentación de pollos de engorde obliga a buscar alternativas nutricionales más económicas, pues ya debido a que este desafío económico es insostenible, el alimento tradicional es demasiado caro y por eso nuestra investigación se centra en validar una fuente proteica alternativa y económica como lo es el frijol de palo. Surge como una posible opción, pero se desconoce con claridad su efecto sobre los órganos accesorios del tracto gastrointestinal. Por ello, esta investigación evalúa cómo diferentes niveles de inclusión de harina de frijol de palo influyen en el peso y la longitud del hígado, páncreas, vesícula biliar y vasos en pollos de engorde. Pues el objetivo general es determinar la morfometría en órganos accesorios del tracto gastrointestinal en pollos de engorde alimentados con harina de frijol de palo. El objetivo específico, pues indagamos bibliográficamente aspectos fisiológicos encontrados en el uso de harina de frijol de palo en la alimentación de pollo de engorde, comparar entre tratamientos experimentales el peso y longitud de los órganos accesorios ligados al tracto gastrointestinal de pollos de engorde alimentados con harina de frijol de palo. Y pues la importancia para nuestro proyecto de investigación eh, nos pareció muy importante porque demuestra cómo los cambios en la alimentación influyen directamente sobre el tracto gastrointestinal de los pollos de engorde. Básicamente, basándonos en en comentarios y en las argumentaciones de los compañeros Emer y Heide, de acuerdo a esa tesis, de esa tesis de pregrado,
En manejo específico de la investigación del autor, básicamente se fundamentó en estudiar la morfometría de órganos accesorios. Para esto utilizó 24 pollos de engorde de la línea COT 500 y la dieta alternativa que él utilizó en su investigación fue la harina de frijol, como mencionó el compañero Haider. Entonces, la inclusión fue hasta el día 42 y se realizó los objetivos propuestos en la investigación, sacrificando a los pollos establecidos en el estudio, riéndonos con un diseño experimental empleado, ya que se consideró con los siguientes parámetros antes y durante el sacrificio. Entonces, esto no quiere decir cómo fue el manejo antes, durante y después de la investigación. Entonces, para contextualizar un poco más sobre la investigación, él utilizó básicamente 4 tratamientos, donde utilizó 3 niveles de inclusión de la harina de frijol. Entonces, sabemos que frijol de la especie Cajanus cajan, en la primera inclusión utilizó un 5%, en la segunda un 10% y en la tercera 15%. Para ello dejó o designó un tratamiento testigo donde utilizó alimento convencional elaborado por el autor. No menciona las proteínas ni los componentes nutricionales del alimento, pero sí representa que es un alimento propuesto por él y que debe ser con unas características adecuadas para el crecimiento de los pollos. Entonces, en el delineamiento de ensayo, básicamente utilizó 24 unidades experimentales, el número de repeticiones fue 6 y el número de tratamientos fueron 4. El número de pollos totales en la investigación fueron 24, es decir, cada pollo representó una unidad experimental individual y el número de pollos evaluado por unidad es 1, es decir, cada unidad de pollo es un pollo. El área de la unidad experimental fueron de 2 metros cuadrados, la longitud de la unidad experimental fue de 1 metro y el ancho de la unidad experimental fue de 1 metro. Y el área total de la investigación fueron de 96 metros cuadrados, es decir, el ancho total del galpón donde tenían los 24 pollos. Entonces, básicamente el diseño que utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar, con 4 tratamientos y 6 repeticiones. Y básicamente lo que contextualizó es lo siguiente. Entonces, después de hacer ese estudio, de acuerdo a su metodología, los resultados experimentales que obtuvo fueron los siguientes. Observamos una columna de tratamiento, una columna donde están las repeticiones y la variable que seleccionamos para estudiar y para delimitar en RStudio fue el peso vivo, porque sabíamos que para cada variable pregunta necesitaba un análisis de varianza, un análisis de supuesto de normalidad y un supuesto de análisis de varianza constante diferente. Entonces seleccionamos solamente uno, que fue el peso vivo. Entonces, ¿qué observamos? Número de tratamientos. Fueron 4 tratamientos por 6 unidades experimentales. Observamos las repeticiones y el peso vivo en gramos de cada pollo durante la investigación. Entonces, posteriormente, tomamos básicamente esos datos de las 3 columnas principales y los anexamos en una plantilla Excel, la plantilla Excel que nos compartieron en la actividad 2. Entonces, básicamente aquí lo que hicimos fue escribir el nombre del tratamiento, bloque, que es la cantidad, es decir, el número de repeticiones y el peso vivo de cada pollo en su respectiva fila. Entonces, si tuvimos 24 tratamientos, 24 repeticiones y 24 pesos en gramos de los 24 pollos. De acuerdo al código que nos dieron en la actividad 2 de procesamiento de diseño de bloques completamente al azar, hicimos el procesamiento en RStudio y básicamente, de acuerdo con ese procesamiento, el análisis de varianza que se obtuvo fue con un p-valor para bloques de 0.300. Esto indica que es mayor al 0.05, que es el valor de error o el valor de significancia de la investigación. Por lo tanto, esto no permite rechazo de hipótesis nulas y permite concluir que los tratamientos o las diversas categorías del factor se comportan de la misma manera. Es decir,
que no hay diferencia estadísticamente significativa y por lo tanto hay una homogeneidad de los datos. Y el p-valor para tratamiento, lo observamos aquí en la parte de arriba, 0.413 en términos estadísticos. Entonces el p-valor es mayor también a 0.05, que es el valor de significancia, y también permite concluir que rechaza la hipótesis nula, que no rechaza la hipótesis nula, perdón, y que los tratamientos se comportan de la misma manera, es decir, no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, seguidamente, para determinar si se acepta el supuesto de normalidad, seguimos procesando en RStudio de acuerdo al código que nos proporcionaron. Solamente lo que hicimos fue básicamente cambiar el nombre del archivo Excel y también el nombre del rendimiento que estaba acá, sino ahora lo cambiamos fue por peso vivo, que era la variable en estudio que queríamos determinar o queríamos procesar en RStudio. Entonces, aquí el supuesto, el p-valor obtenido básicamente fue 0.99. Esto indica que este valor es mayor al 0.05 y por lo tanto no existe rechazo de hipótesis nula y se concluye con un 95% de confianza que los residuales se comportan acorde a una distribución normal, cumpliendo con el supuesto de normalidad. Entonces, sí se cumple con el supuesto de normalidad y no hay diferencia estadísticamente significativa hasta el momento sobre los datos de peso vivo en gramos de los 24 pollos recolectados en la tesis de pregrado. Pasamos a lo que es el supuesto de varianza constante, que también se llama homocedasticidad. Básicamente aquí seguimos procesando, aquí aplicamos el test de Levin y también el p-valor obtenido fue de 0.7942 y sabemos que es superior al margen de error o el porcentaje de significancia que es permitido, que es 0.05. Y por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye con un 5% de confianza que los residuales presentan varianzas constantes, cumpliendo este supuesto fundamental del modelo estadístico. Es decir, también se cumple el modelo de varianza constante. Todo esto permite calcular y determinar que los datos se encuentran muy relacionados a la media y hay una distribución válida y homogénea de los mismos. Por lo tanto, no habrá la necesidad de por lo menos calcular o hacer la comparación de medias, ya que no hay diferencias significativas en análisis de varianza, ni tampoco en el supuesto de varianza constante, y se acepta con todos los supuestos mencionados anteriormente. Entonces, aquí también creamos esta diapositiva donde básicamente explicamos por qué no hacemos la comparación de medias. Y dice que según los resultados obtenidos se evidenció que los datos de peso vivo final de los pollos de engorde cumplieron con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza, ya que los valores de p-valor obtenidos fueron superiores al nivel de significancia, que es 0.05. El análisis de varianza mostró que tanto el efecto de los bloques que se obtuvo en el análisis de varianza al inicio fue mayor a 0.5, a 0.05, que es el valor de significancia, y de los tratamientos también fue mayor. Por lo tanto, no presentan diferencias estadísticamente significativas. Esto permite que no se rechace la hipótesis nula y permite también concluir que los tratamientos evaluados tuvieron un comportamiento similar sobre el peso vivo final de los pollos de engorde. Entonces, después de hacer todo procesamiento en RStudio con los datos obtenidos en la tesis, en diseño de bloques completamente al azar elaborado por el autor, pudimos obtener esta gráfica y básicamente nos muestra la distribución de los pesos, es decir, de los 4 tratamientos. Revisando la diapositiva y observando el avance que se tuvo al respecto con la investigación, en las conclusiones tenemos que analizar la varianza de los datos de la variable estadística, ganancia de peso en los pollos de engorde,
permitió afirmar, bajo el diseño de bloque completamente al azar, que no se presentan diferencias eh, estadísticas significativas entre los tratamientos evaluados. Seguidamente, a través de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza, podemos concluir que a través de los supuestos de normalidad y homogeneidad de los datos cumplieron con los hechos supuestos y que el 0.5 los resultados de análisis establecidos realizaron sobre la variable ganancia peso de pollos de engorde. Con los análisis que se hicieron al respecto del alimento que se utiliza convencionalmente, que es el tradicional o podríamos decir que es la suplementación normal que se hace referente a los tratados, a los tratados que se obtuvo mediante la investigación, los niveles comparativos de ganancia de peso son semejantes. Bueno, básicamente, otro punto importante sobre el estudio Ya, fue que que eh, se me va la señal un poco, compañero. entonces, básicamente lo que logramos concluir de la investigación es que no hay diferencias estadísticamente significativas con los datos, cumplieron con los supuestos de normalidad y supuestos de varianza constante, y también el análisis descriptivo y el diagrama de cajas permitieron observar variaciones numéricas entre los tratamientos. Y de acuerdo a las conclusiones de los autores, del autor, concordamos que el mayor peso vivo lo registró, como mencioné anteriormente, el tratamiento donde utilizó 5% de la inclusión de la harina de frijol de palo, lo que reafirma que los datos procesados en el estudio fueron válidos y coherentes de acuerdo al diseño de bloques completamente al azar establecido en esta oportunidad.